Chismosos, chismosas, siéntense porque esto está buenísimo, y el que no se siente se va a caer del susto cuando escuche lo que le acaba de pasar a Shakira con el gobierno de España. Porque miren, yo llevo tiempo en esto del chisme. He contado separaciones, traiciones, canciones de venganza, videoclips con química demasiado real, novios más jóvenes. He contado de todo en este canal. Pero lo que les voy a contar hoy tiene un sabor diferente. Un sabor que no tienen los otros chismes. Porque este no es chisme de desamor. Este no es chisme de infidelidad. Este es chisme de victoria, de venganza legal, firmada por un juez, con sello oficial, con 60 millones de euros de por medio. 60, con todos sus ceros. Y yo sé que muchos de ustedes ya vieron el titular en las noticias y pensaron, ¡qué bueno! Ya. Y siguieron con su día. Pero no entendieron todavía la magnitud de lo que esto significa. No saben todo lo que pasó antes de esa sentencia. No saben cómo Hacienda Española investigó cada movimiento de la vida privada de Shakira durante años. No saben lo que firmó en 2023 bajo una presión que muy pocas personas en el mundo han tenido que soportar. No saben lo que dijo Shakira cuando por fin la justicia le dio la razón, porque esa declaración, esa frase específica que soltó cuando recibió la noticia, es de las más poderosas que ha dicho esta mujer en toda su vida pública. Y eso es mucho decir viniendo de alguien que nos dio el Bizarrap y los Casio. No se muevan, porque esto tiene muchas más capas de las que parece y la más escandalosa todavía no se las he contado. Para entender lo que pasó el 18 de mayo de 2026, necesito llevarlos al principio. Al verdadero principio. Porque esta historia no empieza en 2022 cuando Shakira y Piqué se separaron. No empieza con el comunicado frío de los abogados, ni con la mermelada, ni con nada de lo que ya saben. Esta historia empieza mucho antes. Empieza en 2011, cuando Shakira estaba en el mejor momento de su carrera. Cuando acababa de lanzar Waka Waka para el Mundial de Sudáfrica. Cuando era la artista más escuchada del planeta. Cuando estaba de gira por 37 países dando 120 conciertos en un solo año. 120. Eso es más de uno cada 3 días durante todo un año. Shakira en 2011 no estaba en España viviendo tranquilamente con Piqué. Shakira en 2011 estaba en un avión. Siempre en un avión. En Brasil, en Alemania, en Japón, en México, en Argentina, en los Estados Unidos, en todas partes menos quieta en un mismo lugar. Y eso es relevante porque hay un número mágico en la ley española que se llama 183 días. 183 días al año en territorio español es el requisito que establece la legislación para considerar a una persona residente fiscal en España. Y si eres residente fiscal en España, tienes que pagar todos tus impuestos ahí. Todos. Los de tu gira mundial, los de tus royalties, los de absolutamente todo. Y Hacienda Española, la agencia tributaria, decidió que Shakira, en 2011, había estado esos 183 días o más en España, y que por lo tanto le debía impuestos. Millones de impuestos. Impuestos sobre el dinero de una gira que hizo viajando por 37 países, mientras Hacienda la ponía como residente en Barcelona. Y ahí empezó todo. No te vayas porque estamos llegando a la parte donde Hacienda Española hizo algo con Shakira, que cuando lo escuches vas a entender por qué ella tardó tanto en reaccionar públicamente. ¿Y por qué cuando por fin lo hizo de la manera en que lo hizo? Porque lo que Hacienda Española hizo con Shakira no fue solamente reclamarle impuestos. Lo que hizo Hacienda Española fue construir un caso contra ella basándose en su relación sentimental con Piqué. Eso es exactamente lo que pasó. Los inspectores de Hacienda, según lo que trascendió durante el proceso legal, utilizaron el hecho de que Shakira tenía una relación con un jugador del FCU Barcelona para argumentar que ella residía en España. No tenían pruebas directas de que hubiera estado 183 días ahí. Lo que tenían era a un novio famoso en Barcelona. Y sobre esa base construyeron su argumento de que el centro de vida y de intereses económicos de Shakira estaba en España. La relación sentimental como evidencia fiscal. El amor como argumento de Hacienda. Eso es lo que le pasó a Shakira. Que la investigaron, la procesaron y la señalaron públicamente por estar saliendo con Piqué. Si hubiera salido con un chico de Barranquilla, esto nunca hubiera ocurrido. Y eso, cuando uno lo piensa con perspectiva, añade una capa de injusticia a esta historia que va mucho más allá de los euros. Pero espérense porque la investigación de Hacienda no se quedó en el novio. Lo que vino después es donde esto se pone oscuro de verdad.
Porque resulta que la inspectora de Hacienda que llevó el caso, una mujer identificada en los medios como Susana C., hizo algo que los periodistas que cubrieron el caso describieron con una frase que no se me olvida. Dijeron que investigó a Shakira con la devoción propia de una fan y la perspicacia de un detective. Y no lo decían como cumplido. Lo decían porque lo que esta inspectora hizo fue reconstruir la vida entera de Shakira en Barcelona con un nivel de detalle que francamente da un poco de miedo. Porque no se conformó con revisar contratos ni facturas. No. Esta señora se metió en el día a día de Shakira con una profundidad que va mucho más allá de lo que cualquiera esperaría de una investigación fiscal. ¿Saben cómo ubicó a Shakira en España durante 2011? A través de los etiquetados de sus fans en redes sociales. Así es, los clubes de fans de Shakira etiquetaban fotos cuando la veían en Barcelona, y Hacienda usó esas etiquetas como evidencia de presencia en territorio español. 60 veces la ubicaron así durante ese año, usando el amor de sus propios fans como arma en su contra. Y eso es solo el principio, porque la investigación también incluyó las compras con tarjeta de crédito de Shakira y de su entorno en comercios de Barcelona. 418.000 euros en 279 comercios de la ciudad entre 2011 y 2014. Cada transacción documentada. Cada recibo guardado. Incluso las compras que hacían sus asistentes o familiares y que Hacienda atribuía indirectamente a Shakira. Y luego estaban los detalles que rozan lo absurdo de tan específicos. La investigación reveló que Shakira recibía clases particulares de francés en Barcelona. Que cuando fue a la clínica Tecnon, donde dio a luz a sus hijos, se registró bajo el seudónimo de Sila Prieto para proteger su privacidad. Que su estilista iba a su casa 2 veces por semana a peinarla, que tenía inscripciones en actividades deportivas locales, que tenía citas en peluquerías del barrio. Todo eso formó parte del expediente que Hacienda construyó contra ella. El estilista que iba los martes y los jueves, las clases de francés, el seudónimo con el que se registró en la clínica para dar a luz. Todo, en un expediente, para demostrar que vivía en España. Y yo quiero que se detengan un segundo en eso. Quiero que piensen en lo que significa que el gobierno de un país meta en un expediente judicial el apodo con el que una artista se registra en una clínica para dar a luz porque tiene miedo de que la reconozcan. Que eso forme parte de un caso fiscal. Que eso se ventile públicamente durante años. Eso es lo que le pasó a Shakira. No en un país autoritario. En España. En Europa. En un país con tradición democrática. Y eso es exactamente lo que ella señaló en su declaración cuando ganó el caso, cuando dijo que fue tratada como culpable durante casi una década, que cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando su nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Si te está gustando este chisme, dale like ahorita, porque estamos llegando al momento del juicio, y lo que pasó ese día en Barcelona en 8 minutos es tan cinematográfico que parece de película. Pero antes de llegar ahí, necesito contarles algo que muy poca gente pone en contexto cuando habla del caso de Shakira y Hacienda. Algo que cuando lo escuchen, les va a cambiar completamente la manera de ver todo esto. Porque resulta que Shakira no fue la única famosa a quien España le fue encima por impuestos. Lionel Messi fue condenado por fraude fiscal en España en 2016 por 4,1 millones de euros. Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con la Fiscalía Española en 2019 por 18,8 millones de euros. Xabi Alonso fue absuelto. Luka Modric fue investigado. José Mourinho fue investigado. España tuvo una época en que prácticamente ningún deportista o artista internacional de alto perfil se salvó de pasar por las manos de la agencia tributaria. Era un patrón, era una política, y todos esos casos se resolvieron de una manera u otra con acuerdos, con pagos, con sentencias suspendidas, sin que ninguno de esos hombres tuviera que pisar una cárcel ni tuviera su vida privada expuesta al nivel en que se expuso la de Shakira. Porque hay una diferencia entre lo que vivieron Messi, Ronaldo y los demás, y lo que vivió Shakira. La diferencia es que a Shakira le metieron en el expediente los detalles de cómo se registró para dar a luz. Le incluyeron en la investigación las citas con su peluquero. Le usaron los etiquetados de sus fans en redes sociales como evidencia fiscal. Le convirtieron su relación sentimental en el argumento central del caso. Y eso
esa forma específica de investigarla, esa invasión de su privacidad, que iba mucho más allá de lo que se hizo con los futbolistas, es lo que Shakira señaló cuando habló de campañas orquestadas para destruir su reputación. No estaba exagerando. Estaba describiendo exactamente lo que pasó, y la sentencia de mayo de 2026 le dio la razón. Hay algo más que quiero que entiendan sobre el impacto que este proceso tuvo en la vida real de Shakira, más allá de los euros y los tribunales. Porque esta mujer no estaba peleando un juicio en abstracto. Estaba peleando un juicio mientras simultáneamente vivía en Barcelona, ciudad donde Piqué tenía toda su red social, su familia, sus amigos, su entorno. Una ciudad que no era de ella, pero en la que tenía que quedarse porque sus hijos estaban ahí. Estaba peleando un juicio mientras negociaba la custodia de Milán y Sasha. Mientras procesaba una separación que le rompió el corazón. Mientras lidiaba con una crisis vocal que le canceló una gira entera. Y encima de todo eso, cada vez que un periodista le preguntaba algo, cada vez que salía un titular, había una sombra encima de su nombre que decía fraude fiscal. Eso es lo que le hizo Hacienda Española a Shakira. No solo le retuvo dinero, le pegó una etiqueta que ella tuvo que cargar durante años mientras mantenía la compostura en público, mientras criaba a sus hijos, mientras reconstruía su carrera, mientras componía el álbum de su vida. Y esa etiqueta, que era la narrativa que Hacienda construyó sobre ella, es exactamente la que la sentencia de 2026 anuló de manera definitiva e irrebatible. Nunca existió fraude, lo dijo el tribunal, lo firmó el tribunal, y nadie, absolutamente nadie, puede decir lo contrario. Era el 20 de noviembre de 2023. Shakira llegó al Palacio de Justicia de Barcelona en coche, con gafas oscuras, con su equipo de abogados, con la prensa de todo el mundo afuera esperando. Era el primer día de un juicio que, según los expertos legales, podía durar semanas. Un juicio en el que estaban citados más de 100 testigos. En el que se iba a analizar cada vuelo, cada noche que durmió en España o fuera de España durante años. Un juicio que tenía en el peor caso la amenaza de 8 años y 2 meses de cárcel encima de su cabeza. 8 años. Para una cantante. Por impuestos. Y Shakira entró a ese juzgado con esa amenaza encima. Y 8 minutos después salió con un acuerdo firmado. 8 minutos. El juicio más esperado del espectáculo español duró exactamente 8 minutos. Porque Shakira llegó a ese juzgado habiendo tomado una decisión la noche anterior que a muchos nos sorprendió y que en ese momento mucha gente interpretó como una rendición. Shakira aceptó el acuerdo. Reconoció 6 cargos de fraude fiscal por los años 2012 a 2014. Pagó una multa de 7 millones de euros adicionales. Recibió a cambio una condena de 3 años en suspenso, lo que significa que no pisó la cárcel. Y el mundo entero vio ese momento y dijo, Shakira se rindió. Shakira aceptó ser culpable. Shakira pagó. Pero espérense porque esa lectura, la de que Shakira se rindió, es exactamente la lectura equivocada. Y lo que pasó en mayo de 2026 es la prueba de que Shakira no se rindió nunca. Porque lo que muy poca gente entendió en su momento, lo que los medios no explicaron con suficiente claridad cuando cubrieron el acuerdo de noviembre de 2023, es que ese acuerdo era para un caso específico. El caso de los años 2012, 2013 y 2014. El que tenía la amenaza más grande de cárcel. El que la tenía más expuesta públicamente. El que sus abogados calcularon que era más difícil ganar en ese momento dado el contexto. Ese es el que cerró. Ese es el que pagó. Y ella misma lo explicó en el comunicado que emitió ese día. Dijo que tomaba esa decisión teniendo en cuenta el mejor interés de sus hijos, que no querían ver a su madre sacrificar su bienestar personal en esa lucha, que necesitaba superar el estrés y el costo emocional de los últimos años y concentrarse en las cosas que amaba. Pero que seguiría siendo una aliada en la lucha por la reforma del sistema fiscal español. Esa última frase es importante. Esa última frase dice que Shakira no cerraba la boca, que seguía con sus convicciones, que el acuerdo era pragmático, no una rendición ideológica. Y la prueba está en lo que vino después. No te me vayas ahora, porque lo que viene es la parte del caso que Shakira no cerró en 2023. El que siguió peleando en silencio mientras el mundo hablaba de otras cosas. Y que en mayo de 2026 ganó de manera absoluta, porque había otro caso. El del año 2011,
el de los 120 conciertos en 37 países, el de la gira más exitosa de su carrera hasta ese momento, el de los 20 millones de euros que ya había pagado antes incluso de que hubiera juicio, porque sus abogados le recomendaron regularizar para evitar que el proceso se endureciera. Ese caso no se cerró con el acuerdo de noviembre de 2023. Ese caso continuó, y Shakira, a través de sus abogados, lo siguió peleando, sin declaraciones públicas, sin canciones, sin Instagram de apoyo de fans, en los tribunales, con documentos, con argumentos legales, con pruebas de cada vuelo, de cada concierto, de cada noche que durmió fuera de España durante 2011. Y el 18 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional de España emitió su sentencia. Y la sentencia fue demoledora para Hacienda. El tribunal concluyó que la agencia tributaria no había logrado demostrar que Shakira permaneciera más de 183 días en España durante 2011. Anuló todas las liquidaciones tributarias y sanciones que se le habían impuesto. Descartó el argumento de las ausencias esporádicas que Hacienda había usado para decir que aunque Shakira viajara mucho, seguía siendo residente española. Descartó el argumento de que su centro de intereses económicos estaba en España, y ordenó a la agencia tributaria devolver a Shakira más de 60 millones de euros, con intereses, y con condena en costas. Esa condena en costas es importante porque es poco habitual, y significa que el tribunal consideró que Hacienda no tenía fundamentos sólidos suficientes para hacer lo que hizo. En el lenguaje jurídico, condenar en costas es la manera del tribunal de decirle a la parte perdedora: esto nunca debería haber llegado hasta aquí. Comparte este video ahorita con alguien que necesite escuchar esta historia completa, porque estamos llegando a la parte de la declaración de Shakira y de lo que hará con ese dinero, y te juro que ninguna de las dos cosas es lo que te imaginas. Porque Shakira no celebró con una fiesta. No publicó un video bailando, no hizo un Instagram de champagne en Miami. Lo que hizo fue dos cosas. Primero publicó un comunicado que sus abogados y ella obviamente trabajaron con cuidado, pero que tiene una energía que va más allá de lo jurídico. En ese comunicado dijo que después de más de 8 años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir su reputación y noches sin dormir que terminaron afectando su salud y el bienestar de su familia, la Audiencia Nacional finalmente había puesto las cosas en su sitio. Dijo que nunca existió fraude. Dijo algo que me parece lo más poderoso de todo, que durante casi una década fue tratada como culpable, que cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando su nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Y que ese día, con esa sentencia, esa narrativa se derrumbaba con toda la fuerza de una sentencia judicial. Y luego, en redes sociales, publicó una canción específica que sus fans identificaron inmediatamente como la indirecta perfecta al resultado de ese día. No dijo nada explícito, no explicó, no celebró de manera exagerada. Eligió una canción y la dejó hablar por ella, porque Shakira ya aprendió que a veces lo más poderoso que puedes hacer es no decir nada directamente y dejar que el contexto haga todo el trabajo. Y su propio abogado añadió algo que convierte esta historia en algo que va mucho más allá del caso personal de Shakira. José Luis Prada, el abogado que llevó el caso del año 2011 durante todos estos años, dijo al conocerse el fallo que el proceso había supuesto un coste inaceptable, que era el reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa, y que Shakira había tenido la fortaleza y los recursos para llegar hasta el final, pero que este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes corrientes que no disponen de medios para defenderse. Léanlo otra vez. El abogado de Shakira, en el momento de la victoria, no habló solo de Shakira. Habló de toda la gente que pasa por lo mismo y no puede pagar a un equipo de abogados de élite durante 8 años para pelear su caso. Y eso convierte esta historia en algo que trasciende el chisme de la famosa que ganó a Hacienda, que dice algo muy específico sobre quién tiene acceso a la justicia y quién no. Dale like si llegaste hasta acá, porque falta la parte del dinero, y lo que Shakira tiene pensado hacer con esos 60 millones es lo que nadie ha analizado todavía con este nivel de profundidad. Porque sí, la pregunta que todo el mundo se hace cuando escucha esto es obvia. ¿Qué va a hacer Shakira con 60 millones de euros? Y la respuesta tiene varias capas que yo quiero explicarles una por una. La primera capa es la más simple. Ese dinero nunca fue de Hacienda.
Ese dinero era de la gira de 2011. Era el capital de trabajo de una gira mundial de 120 conciertos que Shakira hizo viajando por 37 países. Era dinero que ganó cantando. Dinero que generó con su trabajo, con su voz, con su cuerpo que aguantó 120 shows en un año. Y que Hacienda Española retuvo durante años argumentando que le pertenecía a España. Entonces, cuando la justicia dice que ese dinero hay que devolverlo, no es que Shakira recibe un regalo, es que le devuelven lo suyo, con los intereses de los años que se lo tuvieron, con las costas judiciales encima, y con algo que no tiene precio pero que vale más que el dinero, la confirmación pública, firmada por un tribunal, de que tenía razón. La segunda capa tiene que ver con algo que Shakira lleva haciendo desde que tenía 20 años, y que la prensa de espectáculos no cubre tanto porque no genera el tipo de drama que genera un Twingo o un Casio. Shakira tiene una fundación que se llama Pies Descalzos. La creó en 1997. Antes de ser famosa internacionalmente, antes de los Grammy, antes del Waka Waka, cuando era una artista colombiana joven con recursos muy limitados, ya estaba canalizando parte de lo que ganaba hacia esa fundación que construye escuelas y apoya la educación de niños en situación de pobreza en Colombia. No es filantropía de imagen. No es la fundación que creó cuando se hizo famosa para que la vieran haciendo el bien. Es algo que empezó décadas antes de que fuera una estrategia de relaciones públicas hablar de causas sociales. Y en su reacción al Mundial 2026, en el mensaje que publicó después de cantar en el Azteca, Shakira no habló de ella. Habló de los pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para poder triunfar en la vida. Y en su comunicado sobre la sentencia, dijo que su mayor deseo era que esa resolución sentara un precedente para Hacienda y sirviera a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad. Eso es consistente. Eso es una persona que tiene claridad sobre lo que le importa independientemente de lo que le esté pasando en ese momento. Y la tercera capa, la que yo creo que es la más importante de todas, aunque nadie la mencione, es que esos 60 millones son simbólicos de una manera que va mucho más allá del dinero. Porque en el contexto de todo lo que Shakira ha vivido en los últimos años, en el contexto de una separación brutal manejada frente a las cámaras del mundo entero, de un proceso fiscal que la convirtió en noticia de primera plana por las razones equivocadas, de una historia que durante meses se contó como la historia de la mujer que fue engañada o como la mujer que cometió fraude fiscal, esa sentencia es la reivindicación más completa que podía recibir. No hay canción, no hay entrevista, no hay declaración en redes que valga lo mismo que una sentencia judicial. No hay forma más definitiva de decir que tenías razón que un tribunal de alta instancia firmando un documento que lo certifica. Y Shakira lo tiene, firmado, con sello oficial, con los 60 millones de vuelta a su cuenta bancaria. No te me vayas porque queda la parte final y es la que más me parece importante de toda esta historia, porque conecta todo lo que hemos hablado en un solo cuadro. Porque hay que ubicar esta victoria en su contexto completo. Mayo de 2026. Shakira tiene 49 años. Está en medio de la gira más exitosa de su carrera, la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que acaba de obtener el récord Guinness como la gira más taquillera de la historia a cargo de un artista hispano. 421 millones de dólares recaudados. Ese número que cuando lo dices en voz alta no parece real, pero lo es. 421 millones de dólares en una sola gira. Y en ese momento, en ese pico absoluto de su carrera, la justicia española le devuelve 60 millones de euros adicionales que le tenía retenidos de manera injusta desde hacía años. Y mientras eso pasaba, mientras ella sumaba récord tras récord y ganaba juicios de 8 años, Piqué había terminado su relación con Clara Chía. La relación por la que lo sacrificó todo. Que terminó, según los reportes, con terceras personas de por medio. El mismo patrón. Exactamente el mismo patrón que él inició. Y Shakira, que nunca dijo nada público sobre el proceso fiscal del año 2011, que había llevado esa batalla en completo silencio mientras el mundo hablaba de otras cosas, recibió la noticia de la sentencia y la hizo pública con esa declaración que les leí antes. Precisa, medida, con intención, como siempre. Porque si uno hace el ejercicio y mira la historia de Shakira, desde 2011 hasta hoy,
Desde el año en que Hacienda Española decidió que podía cobrarle impuestos sobre una gira mundial porque tenía novio en Barcelona, hasta el año 2026 en que un tribunal le ordena a esa misma Hacienda devolvérselos con intereses, lo que uno ve es la historia de una mujer que nunca cedió en lo fundamental, que firmó acuerdos cuando tuvo que firmarlos por pragmatismo y por sus hijos, que pagó lo que pagó cuando lo consideró necesario para proteger lo que más le importaba, pero que nunca, en ningún momento, dejó de pelear lo que creía que era injusto. Siguió peleando el caso de 2011 mientras el mundo entero hablaba de la mermelada, mientras se separaba de Piqué, mientras lidiaba con su crisis vocal, mientras se mudaba a Miami, mientras grababa el álbum, mientras hacía la gira, mientras confirmaba un nuevo romance, mientras cantaba en el Mundial. En todo ese tiempo, en paralelo a absolutamente todo eso, había abogados trabajando en un caso fiscal que ella nunca abandonó. Y en mayo de 2026, ese trabajo dio resultado. 60 millones de euros de resultado. Eso no es suerte. Eso no es que le cayó del cielo. Eso es Shakira siendo exactamente lo que siempre ha sido. Una mujer que cuando dice que tiene razón, y que tiene la paciencia y los recursos y la determinación de demostrarlo aunque tarde 8 años en conseguirlo. España le debía 60 millones de euros, y los pagó, con intereses, con la condena en costas encima. Y Shakira recibió ese dinero, publicó una canción en redes y siguió con su gira, porque las mujeres ya no lloran, facturan, y esta, en concreto, factura mejor que nadie, y gana los juicios que la mayoría de la gente daría por perdidos antes de empezarlos. Y antes de cerrar, quiero hablar de algo que me parece fundamental, y que nadie en el mundo del chisme ha mencionado con suficiente claridad. Porque la victoria de Shakira contra Hacienda Española no es solo la victoria de una artista multimillonaria que tuvo suficiente dinero para pagar abogados durante 8 años. Tiene una dimensión mucho más grande que eso. Shakira es colombiana. Es una mujer latina que llegó a España siguiendo a un hombre, que construyó su vida ahí porque el hombre que amaba era de ahí, y que cuando ese hombre se fue, seguía atrapada en ese país no solo por los niños, sino por un proceso judicial que la tenía encadenada. Y el sistema que la investigó, que la procesó, que la señaló públicamente, era el sistema del país de él, no el de ella, el de él. Y ella tuvo que pelear ese sistema durante 8 años, desde otro continente, desde Miami, mientras construía una nueva vida, mientras hacía la gira más exitosa de su historia, mientras criaba a sus hijos sola. Y ganó. Una mujer latina, inmigrante en España, que se fue pero que no abandonó su caso, que siguió peleando desde lejos durante años, que ganó contra el sistema fiscal de uno de los países más poderosos de Europa. Eso tiene un significado que va mucho más allá de Shakira, que habla de determinación, de recursos, de no rendirse. Y que para millones de mujeres latinas que ven en Shakira un espejo de algo que reconocen en su propia experiencia, tiene un peso emocional que es difícil de cuantificar pero que es absolutamente real. Y hay una última cosa que quiero señalar antes de cerrar y que creo que resume mejor que cualquier otra cosa lo que es Shakira en este momento de su vida. Mientras ella ganaba ese juicio en España, mientras recibía 60 millones de euros de vuelta, mientras el tribunal le decía que nunca existió fraude, en ese mismo periodo de tiempo, el mundo también supo que Piqué y Clara Chía habían terminado. Que la relación por la que él lo sacrificó todo había llegado a su fin de la misma manera en que él la inició, con terceras personas. 2 victorias simultáneas de Shakira, una en los tribunales, una en el karma. Y ella no hizo nada, no tuiteó, no dio una entrevista de celebración, no sacó una canción nueva. Publicó un tema que ya tenía y siguió con su gira. Porque Shakira ya aprendió que el silencio bien administrado es mucho más poderoso que cualquier reacción. Lo aprendió con Piqué, lo aplicó en Hacienda, y lo seguirá aplicando en todo lo que venga. La loba no ruge cuando gana, la loba simplemente avanza. Y en este momento de su vida, avanza con 60 millones de euros de vuelta en su cuenta bancaria, con el récord Guinness como artista hispana más taquillera de la historia, con un novio 15 años menor que la mira como si fuera lo mejor que le ha pasado en la vida, y con una sentencia judicial que dice con todas sus letras que tenía razón, desde el principio. Si llegaste hasta el final de este video, de verdad que me alegra muchísimo, porque este chisme era largo, tenía muchas capas y mucho contexto,
Y me importa que hayas llegado hasta acá. Dale like ahorita mismo que te cuesta 2 segundos y a mí me ayuda un chingo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y comparte esto con alguien que todavía crea que Shakira se rindió cuando firmó ese acuerdo en Barcelona en noviembre de 2023. Que vea este video, que entienda que no se rindió, que estaba jugando en otro tablero, el tablero donde siempre gana. Nos vemos en el próximo video. El chisme no para, nosotros tampoco.